¿Te imaginas a un animal que existe desde la época de los dinosaurios, que sigue dominando ríos, pantanos y costas en la actualidad? Son los cocodrilos. Auténticas obras maestras de la evolución, equipadas con habilidades sorprendentes que parecen sacadas de un mundo perdido. Hoy descubrirás 10 datos sorprendentes sobre estos reptiles que revelan por qué siguen siendo uno de los depredadores más impresionantes del planeta. Para entender su verdadero poder, solo hace falta mirar su mandíbula. Los cocodrilos de agua salada poseen la mordedura más potente jamás medida en un animal vivo. Los científicos registraron que un ejemplar de unos 5 metros puede ejercer una presión de aproximadamente 3.700 libras por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, supera ampliamente la fuerza de mordida de grandes felinos como leones y jaguares. Esta potencia les permite triturar huesos gruesos y caparazones resistentes. Y si su fuerza impresiona, su tamaño resulta igual de asombroso. El cocodrilo de agua salada es el reptil más grande del mundo. Algunos individuos pueden alcanzar más de 6 metros de longitud y superar 1 tonelada de peso. El ejemplar más grande medido con precisión fue el olong, que alcanzó 6,17 metros y pesó 1.075 kilogramos. Gracias a su capacidad para desplazarse por mar abierto, esta especie logró extenderse desde las costas de la India hasta Australia, convirtiéndose en uno de los grandes conquistadores de los ecosistemas tropicales. Detrás de esa letal sonrisa se esconde otro secreto fascinante. Sus herramientas de caza principales, los dientes, son infinitamente reemplazables. Poseen entre 60 y 80 dientes, y cada uno puede ser reemplazado hasta 50 veces durante su vida. Debajo de cada diente funcional, siempre existe otro creciendo y esperando su turno. Mientras muchos animales dependen de una sola dentadura definitiva, los cocodrilos llevan millones de años utilizando un sistema de renovación. Curiosamente, el drama también forma parte de su biología, y el famoso mito de las lágrimas de cocodrilo es una realidad completamente científica, aunque libre de tristezas. Cuando pasan tiempo fuera del agua o mientras se alimentan, pueden producir fluidos lagrimales visibles alrededor de los ojos. El proceso ocurre porque el aire circula por conductos cercanos a las glándulas lagrimales, ayudando a limpiar, lubricar y proteger los ojos durante sus actividades cotidianas. Su ingenio bajo el agua es igual de sorprendente, llegando al extremo de tragar grandes piedras deliberadamente, conocidas como gastrolitos. A primera vista parece una conducta extraña, pero cumple funciones muy importantes. Estas piedras funcionan como un molino interno que les ayuda a triturar los alimentos que consumen enteros y además funcionan como un lastre natural. Gracias a ellas pueden mantener una mayor estabilidad dentro del agua, controlar mejor su flotabilidad y desplazarse con más precisión cuando acechan a una presa bajo la superficie. La magia de su biología se extiende incluso al misterio del nacimiento. En los cocodrilos, el sexo de las crías no depende de cromosomas como ocurre en los seres humanos. Todo está determinado por la temperatura del nido durante una fase crítica de incubación. Cerca de los 31,7 grados Celsius suelen desarrollarse machos, mientras que temperaturas ligeramente superiores o inferiores favorecen el nacimiento de hembras. Es un delicado mecanismo biológico que convierte al clima en uno de los arquitectos invisibles de cada nueva generación. Su capacidad para sobrevivir también parece extraordinaria. Poseen una resistencia médica formidable gracias a un sistema inmunológico antibacteriano que es un auténtico escudo contra la muerte. Los cocodrilos habitan en aguas estancadas e infestadas de gérmenes y sufren heridas terribles durante sus encarnizadas peleas territoriales, pero casi nunca se infectan. Su sangre está cargada de proteínas y péptidos antimicrobianos hiperpotentes capaces de neutralizar virus y bacterias destructivas en tiempo récord. Y cuando el alimento desaparece, los cocodrilos demuestran otra ventaja evolutiva impresionante. Gracias a un metabolismo extremadamente eficiente, pueden sobrevivir durante muchos meses e incluso más de un año sin comer en circunstancias extremas. Durante esos periodos, reducen su actividad al mínimo y utilizan lentamente las reservas de energía acumuladas en su cuerpo. Esta estrategia les permite resistir sequías, escasez de presas y cambios ambientales que pondrían en serios problemas a muchos otros depredadores.
Aunque suelen parecer lentos cuando descansan en la orilla, la realidad es muy distinta. En el agua, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 32 km por hora, impulsados por su poderosa cola. Y en tierra firme, son capaces de trotar, galopar e incluso realizar rápidos saltos cortos, alcanzando hasta 18 km por hora. No pueden mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo, pero esa explosión de velocidad suele ser más que suficiente para sorprender a cualquier presa desprevenida. Finalmente, llegamos a una habilidad que convierte a estos reptiles en maestros absolutos de la emboscada. Cuando descansan o esperan una oportunidad para cazar, reducen notablemente su ritmo cardíaco y su consumo de oxígeno. Gracias a ello, pueden permanecer sumergidos durante más de una hora sin necesidad de respirar. Mientras permanecen ocultos bajo la superficie, apenas se perciben sus ojos y fosas nasales, convirtiéndolos en cazadores prácticamente invisibles hasta el instante del ataque. Después de conocer estos datos, resulta fácil entender por qué los cocodrilos han sobrevivido durante millones de años y continúan dominando algunos de los ecosistemas más desafiantes del planeta. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? Compártelo con quien admire a estos antiguos guardianes de nuestros ríos y manglares.